Bien, hemos leído la parashá que corresponde a esta semana, la parashá de Barim, y en ella nos encontramos el inicio del relato de los últimos días de Moshe y a qué dedicó Moshe estos últimos días con respecto al pueblo de Israel. Y lo que comienza a hacer Moshe es una recapitulación de los hechos que que habían sucedido durante el peregrinaje, los grandes eventos, los eventos que ocurrieron durante la travesía, perdón, de Israel por el desierto, especialmente los relevantes. Habla de cómo llegaron al desierto, de cuál es la causa por la que no entraron rápido a la tierra prometida, cómo es que tuvieron que vagar, cómo es que regresan, las guerras que comienzan a tener a la llegada y todo esto, ¿no? Cuando esto hace, bueno, no es el comentario principal, pero quiero aprovechar para volver a decir una vez más que se debe analizar toda la Torá, perdón, a ver, se debe analizar toda la Torá, todo el Tanaj, y darse cuenta cuál es el propósito de la Torá, cómo se debe vivir la Torá, cómo se expresa en la vida diaria, en la organización social, un pueblo que sirve a Elohim. Perdón. Y lo digo porque repetidamente, y voy a seguir repitiéndolo toda mi vida, no era un llamamiento de Elohim para la construcción de una estructura, eh, vamos a decir, de un clero, una organización eclesiástica, una organización religiosa, una estructura en la que hubiese un cuerpo que se dedica a la cuestión de la fe, de la creencia, pero de una manera en la que está ahí junto a lo secular, junto a lo otro, junto a los demás. No, de ninguna manera. En ninguna parte, en ningún lado, nunca la Torah es nuestra base y en ningún lado, en ninguna parte dice, como siempre digo, cuando entres a la tierra que Adonai tu Elohim te ha prometido, construirás sinagogas, construirás Keilah. No dice en ningún lado eso. Es otra cosa. La expresión de la emuná no era los mandamientos con algunos eran para llevarse a cabo en el templo, cuando hay templo. Pero todos los demás son en casa. Todos los demás son en el seno del hogar y en medio y en una comunidad. No es que cada domingo iban a ir o cada sábado, porque acá es el sábado, iban a ir a hacer sus celebraciones necesariamente a la sinagoga. De hecho, la sinagoga no apareció sino hasta mucho después. De hecho, la sinagoga apareció hasta mucho después. Había personas antes, especialmente, por ejemplo, en el Tanaj se menciona la escuela de los profetas. Sí, podemos deducir que sí había gente que se estudiaba, perdón, que se dedicaba un poquito más al estudio, pero no iba el pueblo, no era el lugar de reunión del pueblo, no, no, era algunos. En el caso de los profetas, por los que querían aprender sobre profecía. Ahí había escuelas, había compañías de profetas, pero no era
el lugar, no era una estructura religiosa de nuevo. De hecho, bueno, no me voy a meter mucho para allá, pero bueno, ¿qué era lo que Elohim ordenó? ¿Qué era lo que Elohim pretendía? ¿Y qué es lo que él quiere? Él quiere un pueblo que viva en comunidad. Y la estructura, curiosamente, la estructura que se levanta, de la que sí habla Elohim, curiosamente tiene que ver con cosas que las iglesias, las religiones, no las contemplan, porque son otras cosas. Por ejemplo, en una iglesia no hay juzgados civiles, en una iglesia no tienen juzgados penales, en una iglesia no tienen eh, tribunales contenciosos, ni ¿cómo se llaman estos otros? De conciliación y arbitraje. No tienen asunto de esos. Y eso, y no tienen las iglesias las religiones no tienen una estructura así, salvo una que otra. Por ejemplo, si nos vamos a los menonitas y algunos grupos religiosos que se ponen muy extremos y se apartan, que digamos que en algunos aspectos son más apegados a lo que dice, a lo que busca el Tanaj, pero en otros se hacen como tipo secta y se vuelven muy fanáticos y es otro boleto, ¿no? Que tampoco es lo que Elohim quiere. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Tanaj? ¿Qué es lo que quería Elohim? Que se establecieran comunidades. En esas comunidades, las familias tienen que vivir su judaísmo. El primer lugar donde se vive el judaísmo es en la casa, dentro de casa. Es la primera estructura. Casos extremos, y solo por casos extremos, individualmente Elohim espera que cada quien se forje en lo individual, pero es siempre y cuando no haya en donde no tengas una comunidad a tu alrededor. Por casos extremos, siempre mencionamos el caso por excelencia, Joseph, los profetas que fueron llevados, Daniel y sus amigos, que para el judaísmo no son profetas, por cierto, son intelectuales, pero no son profetas. Les hago esta aclaración. Para el judaísmo, el libro de Daniel no es profecía como es en la religión cristiana. Para el judaísmo, el libro de Daniel es sabiduría. Está con el libro de escritos. No pertenece al libro de profetas. No pertenece a los profetas Daniel. Eh, entonces, repito, mmm, ahí me quedé pensando si está en los libros, pero no es considerado profeta ese libro. Voy a checar. No voy a ser que esté diciendo algo que no, pero ya no me voy a tener. Sigo adelante. En casos extremos, donde una persona, vamos a decir, o hoy, a hoy en día, donde alguien en una ciudad por allá, Elohim, como ahora está el internet, antes no pasaba eso. Antes tú vivías, yo que viví en el Costa Rica viejo, si no existiera internet, créanme que el judaísmo mesiánico estaría muy relegado todavía, muy, muy relegado. Ni de chiste me llega a mí el judaísmo mesiánico, porque donde vivo, que naciera ahí solo el judaísmo mesiánico, no había manera. Pero bueno, ya hay internet, allá en Culiacán me tocó escuchar, bueno, ahí emergí solo, pues claro, ahí tengo que estar solo. Pero casos especiales, solamente así es cuando una persona debería vivir solo. No es correcto que las personas se aíslen habiendo en dónde reunirse, habiendo en dónde formar comunidad. Lo digo porque frecuentemente me topo con personas que están bien metidos en el rollo de que ellos solos, porque para ellos toda organización, ya desde que ponen un líder, ya, no es cierto, no hay pastores fuera de nuestro gran pastor Yeshua, no hay otro rey más que Elohim, no hay, yo no obedezco a hombres, solo obedezco al Creador, y no van, si se acercan a algún lugar para reunirse es de mucha distancia y no permiten. Pero acabamos de leer aquí que Moshe es rey. De hecho, si no lo saben, Moshe es rey. Moshe es profeta. Y no es que alguien se quiera o yo me quiera igualar a él. Estamos a miles de kilómetros de distancia de la grandeza de Moshe. Pero dice él mismo
que él entendió que él no podía solo y entonces estableció toda una jerarquía de miles, de centenas, de decenas, una jerarquía hacia abajo, para ver asuntos y luego ves qué asuntos miraban y miraban sobre todo asuntos civiles, para denuncias civiles, para denuncias penales, para denuncias de cualquier tipo. La estructura que sí creó Moshe no es una estructura, vamos a decirlo así en términos, claro que al final de cuentas tenía que haber un componente de religión, porque al final de cuentas nuestra ley es la Torá, pero se expresaba en forma de tribunales que miraban asuntos domésticos, asuntos de relaciones, asuntos de que un comerciante se peleó con otro comerciante, que lo acusa de, de lo que sea, que un vecino, que los linderos, qué sé yo, asuntos de viaje. Las religiones no ven eso. ¿Por qué no ven eso? Porque todos lo desvirtuaron y formaron otro tipo de organización que no está en el Tanakh, que no está en la Torah. Esa es la razón. Yo lo digo y le vuelvo a insistir porque quiero que le den vuelta a eso y entiendan por qué vamos despacio con la comunidad. ¿Por qué no hacemos edificios? ¿Por qué no buscamos? Porque no es, Elohim no los mandó construir una estructura religiosa. Cuando una comunidad ya está bien establecida, por supuesto que va a ocupar un edificio, una sinagoga. Estoy diciendo que no se ocupan sinagogas. Claro que no. Anhelamos una sinagoga, queremos una Keilah, pero esta, si se construye primero, corremos el enorme riesgo de estar construyéndolo en el camino religioso. ¿Qué hacen los mormones cuando llegan a una ciudad y que quieren impactarla? Lo primero que construyen es el edificio y luego mandan a los enviados y ahí andan predicando para llenar ese edificio. Eso es religión. Eso lo no quiere. Eso lo no. En ningún lado está eso. Aunque te quieras agarrar, alguien quiera agarrarte esto del Brihadashá, es porque no entiende. Es porque no entiende que en realidad el apóstol Shaul primero predicó en las sinagogas y en algunas ciudades donde, o en, no sé si quieres ponerle que en la mayoría de las ciudades, pero no en todas las ciudades lo expulsaron de la sinagoga. En donde lo expulsaron de la sinagoga, aún así su trabajo principalmente era con moajidas, con gente que ya estaba en el proceso de conversión, con oidores, no era con acá afuera, no era andar casa por casa. Eh, y en las pocas veces, en alguna ocasión sí, llegó a una plaza y ahí predicó en una plaza, muy pocas veces. Realmente su trabajo era en las sinagogas. Si en la sinagoga lo admitían, ahí se hacía el trabajo. Y muchas veces judíos mesiánicos y no se llaman ortodoxos en aquella época, pero judíos tradicionales, vamos a decir. Judíos tradicionales que no creían en Yeshua y judíos creyentes en Yeshua estuvieron en la misma sinagoga. Muchos admiraban a Shaul. De hecho, era tanto que ya lo hemos dicho y lo voy a mencionar un dato. Jacob, que mal tradujeron o que le cambiaron el nombre por Santiago, medio hermano de Yeshua, cuando a él lo asesinaron, está escrito en los libros judíos que todo el pueblo judío se lamentó. Era creyente en Yeshua, pero era estimado como un gran sadí. Y todos los judíos tradicionales no creyentes en Yeshua, inclusive, creen que grandes de los males que ocurrieron en nuestro pueblo fue por haber matado a Jacob. O sea, aún creyente en Yeshua. Hay que desbaratar todas esas falsas ideas que nos metieron de que había una enemistad de muerte. Después vino la enemistad, después. Pero al principio, Shaul, los judíos mesiánicos creyentes en Yeshua podían convivir perfectamente con judíos no mesiánicos y estaban en la misma sinagoga. Donde los expulsaron de la sinagoga, entonces creaban una nueva sinagoga, una nueva Keilah. Pero no eran. Pero esas sinagogas eran hechas al modo judío, no al modo de hoy. No otra vez, a una estructura religiosa, no, no había nada de eso. Los concilios, como lo llaman hoy, que se hacían, eran asambleas. Y eran asambleas, no, todo ese nombramiento, todo ese clero, toda esa estructura religiosa que le dieron, es otra. Es parecida, pero es otra.
No incluye, repito, de hecho en el Brihadasha se habla. ¿Por qué van ustedes, en un reclamo, unas cartas, le dice, ¿por qué van ustedes ante tribunales civiles de allá de afuera a dirimir asuntos de ustedes, pleitos entre ustedes, cuando en las sinagogas, ahí, ¿a poco no tienen gente capaz que pueda definir? Aquellos aplican leyes humanas, nosotros tenemos una Torah. ¿Por qué? Porque la sinagoga es más, es, es la organización social, más que la organización religiosa. Insisto, hay un componente muy fuerte religioso, sí, pero lo religioso debe partir de la individualidad, luego en la familia y luego expresarse como comunidad, y no al revés. Ojalá y le sigan dando vuelta a este asunto para que se entienda cada vez más. Bien, eh, pero dejando ahí ya, ese no era el tema principal, a donde yo quiero llegar es que Moshe empezó una narrativa, empezó una eh, un recordatorio de lo que Israel va pasando. ¿Por qué lo hace Moshe? Porque a él mismo al dar esa narrativa, reconoce otras narrativas, reconoce otras maneras de interpretar la realidad que le estaba sucediendo a Israel. Y eso es algo bien humano. La construcción de narrativas es muy humana. Moshe vuelve a dar la narrativa porque eso sí, el que existe varias narrativas, uno de los grandes errores actuales es que se le pretende dar validez a todas las narrativas y eso no es correcto. Se le puede reconocer la existencia y se debe buscar el respeto, pero no es correcto intentar darle validez a todas las narrativas. Todos están en la verdad. Desde tu punto de vista, tú tienes la verdad. No. Desde tu punto de vista, puedes tener una parte de la verdad y el otro tiene una parte de la verdad. Lo que sí es muy frecuente es que uno de los puntos de vista de los dos o tres o de los cuatro o de los cinco que haya, uno de los puntos de vista suele pasar que tenga más, sea más correcta la interpretación, sea más verdadera que las otras narrativas. Esa es la verdad. Entonces, uno de los errores por las que las personas se empiezan a confundir mucho y ya empiezan a pisar sobre arenas movedizas, es que quieren reconocer todas las narrativas y darles el mismo valor. Eso es imposible. Eso es puro desastre, es puro caos. ¿Se puede reconocer otras narrativas? Sí. Y en ese contexto, a veces, si quieres llegar a un fin, necesitas, si a lo mejor no eliminar toda la narrativa, al menos decir, esta narrativa la reconozco y puede quedar ahí, pero no la vamos a usar, no va a ser la oficial. Porque si quieres darle, pues ahí tienes, vamos a tomarlos a gobiernos actuales. Un gobierno actual que intenta satisfacer todas las narrativas se vuelve un caos, se vuelve un desastre. Quiere satisfacer narrativas contradictorias cuando queda bien con una parte de la población, la otra población sale a marchar, la otra población está tuiteando, está escribiendo en redes sociales, gobierno, bla, bla, bla. Entonces intenta darle satisfacción a otra narrativa y la otra parte se levanta, ay, qué pasa, ay, lo vemos en todas las esferas. Yo soy maestro, soy docente, y cuando vino la reforma de Peña Nieto, hubo una reforma educativa que tenía sus detractores. Viene AMLO, cambia eso. Los que estaban a favor ahora son detractores y los que estaban en contra ahora son amorosos con lo de AMLO. Y eso es por decirlo así, no, claro que todavía es más rico esto, ¿eh? Porque hay quien está a favor de AMLO, pero es crítico. Hay quien está a favor de AMLO, pero es fanático. Hay quien está totalmente en contra de AMLO, pero también es crítico. Hay quien está en contra de AMLO y es fanático. O sea, ahí ya puse cuatro casilleros, pero entre esos casilleros todavía se puede subdividir más. Hay un montón de narrativas en todo. No le puedes dar el mismo valor a todas las narrativas. No puedes satisfacer todas las narrativas. No son buenas todas las narrativas para construir.
Y a eso se dedicó Moshe, a identificar las narrativas que son destructivas. Las narrativas que son destructivas, pues son las que tienen ese componente de frustración, de descontento de este radicalizado, de, uh, de que quieren tirar por la borda todo lo que se está haciendo, quieren retroceder, de derrota. Esas narrativas Moshe las reconoce. ¿Y dónde está? Bueno, llegamos acá hace 38 años, llegamos a este lugar y Elohim nos dijo, tomen la tierra, pero ustedes dijeron, mandan espías, ya conocemos esa historia, cómo el pueblo se acobardó por la narrativa, la otra percepción, el otro que tenía otra opinión diferente. No vamos a poder. Son gigantes, no podemos. Y entonces esa narrativa resultó en un fracaso de aquel tiempo. Hay la narrativa, Moshe, no quisieron escuchar la narrativa de dos personas, Yehoshua y Yefuné, no, perdón, Yehoshua y Caleb y Yehoshua, y la de Moshe y la de pocos no quisieron escuchar esa narrativa, escucharon la narrativa de 10 espías que contaminaron todo el pueblo y el pueblo completo adquirió una narrativa, una interpretación de los hechos, una percepción de la realidad que deformó todo. Y casi casi el pueblo se echa para atrás y se regresa a Misraim y todo queda en nada. Bueno, interviene Elohim y se da. Sin embargo, esa narrativa sigue fluyendo en Israel desde el momento en que una y otra vez esa narrativa acusa a Moshe. ¿Cuántas veces miramos que esa narrativa está vigente? Y una y otra vez acusan a Moshe, ¿por qué nos sacaste para morir en este desierto? ¿Acaso no había tumbas en Misraim que nos condujiste para que aquí? ¿Por qué nos sacaste de Misraim si allá había para comer, bla, 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 ta, ta, y aquí nos vas a matar de sed? ¿Por qué nos sacaste de Misraim si allá había agua y nos vamos a morir de hambre, acá de sed? La narrativa, la interpretación, ahí estaba siempre vigente. ¿Cómo veo todo yo? Entonces, las narrativas son correctas, es que existan es normal. El problema es que si una persona, si un grupo, si una familia elige narrativas de muerte, narrativas que provocan división, narrativas que provocan fracaso, narrativas que provocan, entonces ese es el problema. Moshe empieza una narrativa, Moshe les está diciendo todo lo que nos ha acontecido, lo puedes reconstruir de una manera. Le puedes dar, eso es un proceso psicológico normal. Dicen en psicología, elabóralo, dale sentido en tu cabeza, interprétalo. Y las mismas situaciones que le han acontecido a una persona, a un grupo, que le han acontecido a otro, dependen de las narrativas para lo que sigue. Dependen de las narrativas. Para una persona, su proceso violento de haber nacido en un hogar violento en el que le hizo esto papá, le hizo esto mamá, le hizo esto, en su narrativa elaborado lo más sano posible, le va a encontrar cosas positivas. Va a decir, de ahí me salió la fuerza. De ahí esto, sufrí mucho, pero me levanté. Y trae una narrativa. Pero a lo mejor te encuentras con alguien que es delincuente, que tomó malas decisiones y en su narrativa, mi padre es culpable, mi mamá me hizo esto, ta, 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 y no se hace responsable de sus actos. Las mismas situaciones. A veces hay personas que sufrieron más violencia, sufrieron más abandono, sufrieron más cosas y no culpan a papá. Han salido. Y hay otras personas que por menos violencia, por menos abandono, ya, ¿por qué? Por su narrativa, por su elaboración de las cosas, por el cómo interpretaron los eventos, cómo le dieron forma. La narrativa es importante, es muy importante. Y hay que elegir una narrativa, no puedes andar navegando. Podemos reconocer la existencia de las otras narrativas, porque repito, no hay una, hay muchas narrativas de todo lo que nos acontece. Sí, imagínense a Moshe
Imagínense a Moshe que tuviera que construyera una narrativa siempre derrotista. No, hombre, desde el día en que lo llevaron, ya hemos platicado de este evento, desde el día en que nuestro pueblo fue presentado en la montaña del Sinaí para recibir la Torá, y que Moshe sube y abajo el pueblo se prostituye y adora a un becerro de oro que ellos mismos construyen por mano de Aarón. Desde ese mismo día, todo se cae. Por eso la gente había escogido a Moshe, porque él era la persona adecuada para aguantar esos golpes. Entonces, eso equivale, ya hemos dicho, eso equivale a un hombre que se casa con su mujer, toma una mujer, se casa con ella, en la boda, el hombre va y atiende algún asunto, algo del evento, y de repente alguien va y le avisa que su recién tomada esposa se ha recluido por ella en alguna habitación y está teniendo relaciones sexuales, ya no digamos con un hombre, con varios. Imagínate. Eso es lo que le pasó a Elohim. Elohim eh, acababa de casarse porque la Torah es el contrato matrimonial entre Elohim e Israel. Están en el proceso de la firma de la Ketubá, está entregando la Ketubá y todo, y allá Israel va y comete adulterio. Imagínate, una narrativa de algo así, ¿cómo lo elaboras? Una persona que ya, que no tiene más que eh, frustración, que no sabe lograr eso, pues dice, se acabó todo, se acabó todo. Elohim le dice, quítate, lo voy a destruir. Sí, pues ya qué. Mira lo que hicieron, se quita. Moshe no. No, espérate. Moshe impone otra, construye otra narrativa con Elohim. Salva al pueblo. Y no solo eso, hemos dicho, Elohim eh, tiene a Moshe porque ese Moshe hace su trabajo espiritual tan fuerte que inclusive de un evento que debió haber terminado en muerte, de un evento que debió haber terminado en Elohim, a través de Moshe, Moshe rescata bendiciones. O sea, del bajón espiritual, con la narrativa de Moshe, con la interpretación, con la elaboración que le dan los eventos, cuando todo parecía destruido, cuando todo parecía eliminado, con esa capacidad de Moshe de asimilar los eventos y de darle vueltas y de trabajar mental y espiritualmente y en acciones, bajar y destruir el becerro y ahora está haciendo de todo. Trabajo físico, trabajo mental, trabajo espiritual, está con todo. Logra no solamente salvar al pueblo, sino todavía como si se lo mereciera Israel. Saca bendiciones, saca un subidón espiritual, un subidón espiritual, inclusive para él mismo. Inclusive para él mismo, porque si mal no recuerdo, ya saben que batallo un poco con mi memoria, tanto que he leído la Torah tantas veces, y de repente me da miedito decir algo que está mal. Pero fue en ese momento en que Elohim, que Moshe pide, pues déjame verte, y se gana el derecho a ver la espalda de Elohim. Sí, sí, sí fue en ese momento, según yo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde estuvo la razón del éxito? Aquí, dentro de Moshe. El cómo agarró los eventos y cuando todo parecía muerte, cuando todo era el final, cuando todo era lo acabose, Moshe ora, Moshe piensa, Moshe acciona y convierte todo eso en bendición para él y para el pueblo. Salva al pueblo, trae bendiciones espirituales. Del bajón espiritual de casi la muerte, los eleva. Y esa fue donde empezó todo, en cómo Moshe elaboró el evento. Posiblemente no hubiera habido ni uno otro que hubiera hecho eso. Yo me atrevo a pensar que nadie en el mundo que estaba vivo en ese momento hubiera podido rescatar al pueblo de Israel como lo hizo Moshe. Moshe
¿En dónde empezó todo? En cómo él comenzó a elaborar todo en su cabeza, todo lo que estaba pasando. Ah, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo interpreto? ¿Cómo percibo esto? Aquí hay dolor, gritos de alarido, le dice Yehoshua. Hay sonido de guerra, no, le dice. Gritos de no, alarido, no, ¿por qué dice él? Porque el pueblo pues, no estaba en guerra, el pueblo estaba en orgías, en borrachera, en otras cosas. Entonces, empieza Moshe, ¿cómo lo interpreta? No lo interpretó como ya se acabó todo. Ahora sí, ¿qué puedo hacer? Esto ya no tiene solución, ¿no? Este pueblo merece la muerte, ¿no? Definitivamente estoy aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Moshe no lo tomó así, la narrativa. Él lo elaboró y eso es lo que Elohim, es lo que Moshe está rescatando. Está rescatando los eventos y les está imponiendo la narrativa, la interpretación, cómo lo percibí. Lo que más nos hace daño muchas veces no es el hecho, no es lo que sufrimos, no son los eventos, no son los actos, es cómo interpretamos, cómo reaccionamos y cómo nos guardamos el recuerdo. Eso es lo que nos produce todo el daño. Yo no, si una persona viene y me hace daño, él es culpable del daño que me hizo que yo no pude evitar. Pero el daño que yo pude evitar, yo soy responsable. Y entre ese daño está en el cómo lo voy a guardar en mi memoria, en el cómo voy a recordar los eventos, en el cómo los voy a interpretar y cuánto tiempo voy a sufrir por ellos. Eso ya es mi responsabilidad. El pueblo de Israel está pasando un vendedor. Bueno, nuestro pueblo, lo que más hizo daño a nuestro pueblo cuando pasó el asunto del holocausto, no es lo que nos hicieron los alemanes, es algunas personas después, después de eso reelaboraron, interpretaron, ordenaron su memoria de manera que el evento, si bien es cierto, causó mucho dolor y sin duda dejó cicatrices porque no te puedes ir de gratis con todo eso, aún así se sobrepusieron y volvieron a fundar familias, volvieron a salir adelante. Ahí volvió a pasar ahí va el vendedor de nuevo. Clásico de Latinoamérica, ¿no? Y entonces, esa es la idea. Lo que estamos viendo en Moshe es, reconozco las otras narrativas, reconozco que hay otras maneras de interpretar, reconozco que hay otras maneras de percibir la realidad, pero no es la correcta y no es la que nos sirve para construir. No es. Entonces, ¿qué narrativas estamos construyendo? Eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo interpretas la realidad? ¿Cómo la vives? ¿Cómo elaboras tanto las cosas buenas como las malas? ¿Cómo las guardas en tu memoria? ¿Cómo las registras? Porque aquí hay un registro de memoria. Aquí hay un registro para el pueblo. Aquí hay una manera, perdón, decir Pablo. Eh, Moshe está ordenando al pueblo las ideas y les está reelaborando, les está dando la historia, les está dando la interpretación, la percepción de él, porque esa es la buena. Esa es la que permitió que el pueblo de Israel, porque no fue la única vez la que comenté, en más de una ocasión, la forma en que Moshe elaboraba los eventos que venían, que eran catastróficos, cómo los tomaba él y cómo los trabajaba, ahí fue lo que hizo la diferencia entre la sobrevivencia del pueblo o la destrucción del pueblo. Su capacidad de transformar la derrota, el momento crítico, de elaborarlo, interpretarlo y hacer lo que tenía que hacer para que no terminara en muerte. Y ese es el registro histórico que Moshe quiere para el pueblo. El que ha permitido que llegue, si están aquí es por esta narrativa, no por la narrativa. La otra, pues, allá abajo del cerro, de la montaña, perdón, y se acabó el pueblo de Israel. O cuando Korah
o cuando pidieron carne, o cuando tuvieron sed, o cuando salieron las víboras, o cuando cualquiera de esos momentos, si escuchan las otras narrativas, se acabó todo. Hasta ahí llegó Israel. Entonces, Moshe dice, esta es la buena, esta es la que te dio vida. Aquella te hubiera provocado muerte, o bien, allá estuvieras en Misraim siendo esclavo otra vez. Entonces, no es que no nos van a pasar cosas malas, nos van a pasar cosas muy malas, vamos a tomar muy malas decisiones. ¿Cómo va a ser la narrativa? Si la narrativa la construyo para mi deseo, para salirme con la mía, para, qué sé yo, esa narrativa va a engendrar muerte. Tarde o temprano te va a alcanzar esa narrativa, te va a alcanzar esa interpretación, te va a alcanzar lo que... ¿Por qué? Porque eh, ahí está todo. La elaboración psicológica que hagamos de los eventos, la elaboración mental, la elaboración espiritual, la interpretación, tenemos que buscar que sea la más pura. A partir de, inclusive, fíjense bien lo que estoy diciendo, la manera más pura de lo más feo que nos pueda acontecer. Fíjate, o sea, estoy hablando de que lo que decía ahorita hace un momento, allá en la bajada del monte Sinaí, qué cosa tan tremenda, qué cosa tan triste, qué cosa tan fea, el pueblo de Israel prostituyéndose. Pues ahí, de todo eso, ¿qué quiere decir? Para nuestras vidas vamos a pasar esas cosas. Va a haber malas decisiones personales o de los que nos rodean que si no las enfrentamos bien se pueden convertir en procesos de muerte, procesos de fracaso, procesos de... o si las elaboramos bien se pueden convertir en procesos de vida. Esas cosas horribles, esas situaciones difíciles. ¿De qué? ¿Dónde se va a reflejar? Muchas veces no rápido. Esa narrativa nos va a alcanzar y nos va a cobrar factura, sea buena o sea mala. Entonces, es importante que a manera personal, que a manera familiar, que a manera grupal, estemos teniendo mucho cuidado con los eventos y no crear narrativas para satisfacer mi ego, no crear narrativas para salirme con la mía, no crear narrativas para... No, crea una narrativa, pide a Elohim que esa narrativa sea de vida espiritual, sea de cosas buenas para ti, para los que te rodean, que sea una narrativa lo más correcto posible, porque de tu narrativa depende tu futuro. De tu narrativa depende tu futuro. Shabbat shalom. Shabbat shalom.